Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Hola y bienvenidos a esta segunda entrega de Clave Literaria. Hoy contamos con la presencia de Fede Supervielle. Os voy a contar un poquito y os voy a poner antecedente de cómo lo conocí yo a nuestro pluma. Pues de esto que mi Carlitos, el que se encarga de la sala de máquinas de Permiso para Clave, hoy vamos a utilizar, aprovechando el honor que tenemos de invitado, un poco la jerga marinera. Pues en la sala de máquina de Permiso para Clave, pues sigue un chico normal y corriente por las redes sociales del podcast. Bueno, pues hasta ahí nada fuera lo normal. Pero bien, de eso que me meto yo a ver nuestras redes sociales y pues ese chico al cual acaba de seguir lo veo de blanco impoluto y como abanderado con nuestra enseña nacional, la portaba como oficial de la Armada. Y entonces, ostras, ya me quedé yo un poco más parado y dije, ostras, un oficial de la Armada. Aquí me vais a permitir ser un poco clásico y le voy a poner el apellido. Armada Española, por tradición, no Armada Secas, como pretenden modernizar algunos. Pero bien, no acaba ahí la cosa. Resulta que por otro lado, pues yo había leído por ahí algo del Albatros, piratas y demás. Uní los cabos y resulta que era nuestro protagonista. Y como de casta viene el galgo, y aunque ahora lo vamos a conocer un poquito más en profundidad, son de esos apellidos de Supervielle que ya empiezan a dejar huella, tradición y legado en la Armada Española. Y con permiso del comandante, vamos a coger el petate que él siempre manda a todos sus lectores y vamos a charlar con nuestro marino. Comandante, ¿permiso para subir a bordo? Muy buenas, pues claro que sí, el que tiene que pedir permiso aquí soy yo y muchísimas gracias por la invitación. No, el honor es nuestro. Esta edición, cuando subes a bordo, pues mirar a popa, cuadrarte y saludar a nuestra señal nacional. Pero hoy los que te saludan son nuestros espectadores y oyentes, a los cuales las aventuras del Albatros pues, nos han metido en una ficción bastante real, ¿no? Sí, bueno, esa siempre ha sido mi intención, ¿no? Escribir algo que la gente quiera leer. Yo creo que al final los que escribimos siempre escribimos algo que nosotros leeríamos, ¿no? Pero siempre que fuera plausible, ¿no? Por supuesto, escribir historias, vamos a llamar mundanas, pues habrá quien le guste, pero no es mi estilo. Entonces son cosas pues dentro de que son posibles extraordinarias, pero siempre intentando aferrarme mucho a la realidad y bueno, pues apoyándome un poco en mi experiencia e intentando que sean cosas que podrían pasar, aunque sean algunas poco probables, otras no tanto, lo podemos hablar luego, pero siempre cosas que podrían pasar y por eso a lo mejor a alguno le puede sorprender, pero en mis libros no hay grandes guerras entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como si fuese la Guerra Fría, sino cosas un poco más de menor intensidad, pero mucho, mucho, mucho más reales. Fede, desde tus tiempos de cuando ingresaste en la escuela oficiales como guardamarina de primera y te dio por escribir, realmente, echando la vista atrás ya como teniente de navío, ¿tú esperabas haber tenido este éxito? No, que va. Además, cuando empecé a escribir, que efectivamente fue todavía siendo alumno, pues con 21 añitos o por ahí, o sea, ese proceso del primer libro fue horroroso. Porque claro, o sea, yo abrí un documento de Word en blanco y ¡hala! Y échale ¡Hala! narices, ¿no? Y entonces, claro, eso sin tener un guión, sin tener muy claro dónde iba a ir el libro, sin haber aprendido muchas las técnicas, que luego, tanto de la experiencia como de haberme formado, pues no necesariamente con cursos, alguno también, pero sí pues leyendo blogs o con otros compañeros en internet y tal, ¿no? Que hoy en día tenemos la suerte de tener toda la información ahí. Pues claro, hoy yo en 2 o 3 meses escribo un primer borrador y más o menos una vez al año me da tiempo a publicar, pero aquel libro me llevó entre 5 y 6 años. O sea que nada más que por eso, yo es que no es que pensara que fuese de tener éxito, es que yo no sabía si iba a publicar nunca jamás en la vida porque aquello era como, bueno, un proyecto, una cosa casi idealizada, ¿no? Pero nunca me hubiese imaginado que me esté escribiendo gente y me diga, "Buah, me he cepillado el libro en 2 días". Madre Es mía, que la verdad. increíble, increíble.
La verdad es que, Fede, es un rasgo en común y lo estamos descubriendo aquí en Clave Literaria, en esta sección que estamos estrenando en nuestra tercera temporada, que todos los que os dedicáis, que vuestro oficio son las armas, el noble arte de las armas, os ha pillado un poco como por sorpresa este éxito y lo bien que se os ha dado el empezar a escribir con vuestro trazo vuestras historias y habéis conectado de una manera muy, muy especial con vuestro público. Sí, la verdad que no sé a qué se puede dar. Sí que es verdad que nosotros, al final, por necesidad, aprendemos a tratar con la gente, ¿no? Yo era un chico muy tímido, pero al final 5 años de escuela te dan mucho respaldo y la realidad es que no te queda otra, ¿no? Porque llegas al barco y el primer día tienes 80 personas que Claro. dependen de ti de alguna otra manera, ¿no? Y bueno, incluso todavía dentro de la escuela yo tuve la suerte de ser brigadier, que es como ser instructor de alumnos más jóvenes. Y entonces yo en cuarto, que tenía pues 22 años o por ahí, a mí y a todos estos 3 compañeros nos dan un grupo de 70 alumnos de primero, o sea, recién llegados de la calle, y a las órdenes de un oficial, pero realmente los que teníamos el contacto era con ellos éramos nosotros, encargados de, pues, convertirlos de niños a militares o por lo menos proyecto de, ¿no? Entonces eso te curte muchísimo y a lo que iba es que al final aprendes a tratar con la gente y a intentar ser cercano, que creo que es importante y es bueno, porque al final nuestro trabajo puede llegar a ser muy sufrido y es más fácil decirle a alguien que tiene que hacer algo difícil si esa persona pues tiene cierta cercanía contigo, respetando las distancias de la disciplina, ¿no? Y la autoridad, eh, que si no hay ningún contacto y es una relación mucho más fría, ¿no? Y bueno, supongo que puede tener algo que ver, ¿no? Esa relación que a lo mejor tenemos con los lectores, con nuestros lectores, los que nos hemos dedicado a escribir desde este mundo. He nombrado el empleo de Fede, de Federico, y es teniente de navío. A ver, yo como buen terrícola, terrícola como él nos llama, y pasado militar, pero en tierra firme, voy a explicar o voy a traducir lo que es teniente de navío, que es capitán. Fede, ¿crees que desde tu atalaya de teniente de navío podemos decir que se ha recuperado o que encarnas los más altos valores de la tradición tan nuestra de esos militares eh, del siglo de oro español que eran los mejores literatos de la época? Uf, los valores me encantaría, a ver, la calidad y demás seguro que no. Eh, eh, Hombre, no, es una comparación que, en fin, seguro que no estoy a la altura, pero ojalá, ¿no? Ojalá haya otra generación, ¿no? Y seamos capaces de transmitir un poco lo que es nuestra vida, nuestra vocación y nuestra forma de entender el servicio a España, que al final es a los españoles, ¿no? Siempre nosotros escuchamos de vez en cuando, bastante a menudo, que somos una institución muy bien valorada y, sin embargo, Sí, yo suelo añadir que somos una institución muy poco conocida, mucho menos conocida, por totalmente. ejemplo, que la policía, que pues por Ujú. su razón de ser y su forma de trabajar, pues está día a día en la calle con el ciudadano y el ciudadano de pie la conoce porque la ve prácticamente, ¿no? Y nosotros es muy raro y mucho más, por ejemplo, en zonas del interior, ¿no? Entonces, ojalá seamos capaces de llegar al gran público y es una manera como otra cualquiera, ¿no? A través de la literatura, en mi caso, pues ¿por qué no? Sí, pues oye, si puedo poner mi granito de arena, encantado, claro. Yo desde aquí voy a recomendar, aparte ya obviamente de todos los libros que estáis viendo por aquí, debajo de todos los títulos que tiene nuestro invitado ya publicados, él en su blog, aparte, tiene entradas en el cual si tienes alguna duda o te quieres interesar por la Marina, la Armada Española, él explica todos los empleos, como yo acabo de, de intentarlo, la manera de poder entrar a la carrera, ya sea como soldado, como oficial, etcétera, etcétera. O sea, digamos que es un centro de reclutamiento en su blog. Muy recomendable y echarle un ojo de verdad que os va a sorprender. Y ojalá en mi época, cuando yo con mis 18 años también me embarqué en la noble tradición militar española, al final me fui a tierra, pero por tradición familiar, pero desconocimiento total, porque no había gente como Federico que pusiese las cosas tan claritas, quizá hubiese elegido otra alternativa o no, para
poder, dentro del mundo de las armas de los tres ejércitos españoles, poder tirar por un lado o por otro. Fede, permíteme hablar ahora de tu libro. Vamos a entrarnos en tu último trabajo, La venganza de Lucemas, que de hecho tú lo has comentado, es el más extenso de todos los que has publicado hasta el momento, pero ese Albatros, ese servicio de limpieza, entre comillas, que todo país quisiese para el mismo. Vale, pues vamos a empezar un poco por el principio. Para el que no lo conozca muy bien, el Albatros es el barco protagonista, aunque evidentemente los protagonistas son la gente que va adentro, ¿no? Pero al final los marinos a los barcos les damos personalidad y, o sea, casi los consideramos una persona, no es un ente vivo en cierta manera. Entonces el Albatros es el protagonista de los libros y el Albatros nace en el primer libro como la idea de un señor con muchísimo dinero que se ve amenazado, o su compañía se ve amenazada por piratas somalíes, una situación que se vio en la realidad hace unos 10 años. Y entonces él, pues ya saturado y tal, que decide comprar y armar un barco de guerra privado, o sea, suyo, de la compañía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nace el barco y en los distintos libros pues se va enfrentando ya a distintas amenazas, ¿no? Piratas, terroristas, cazatesoros, narcos, en fin, de todo. Entonces, efectivamente, claro, ¿por qué lo puse, no? ¿Por qué el escritor pone el barco en manos privadas? Porque me permite hacer cosas que intentando mantener esa realidad de la que hablábamos al principio, a veces es más difícil, o sería más difícil hacerlas si fuese un barco que dependiera de un gobierno, ¿no? Porque pues por limitaciones diplomáticas, políticas, etcétera, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la licencia literaria que me permite poner al barco en los embrollos más complicados y intentar pues, generar esas aventuras que al final creo que son las que suscitan el interés del lector, ¿no? Desde luego que es lo que a mí me gustaría ver, como hablábamos al principio. Entonces, ¿es ese servicio de limpieza que toca país querría tener? Bueno, no es tan fácil, ¿no? Y si no existe de verdad o no tan así, habrá muchas razones, ¿no? Al final los países tienen muchos intereses cruzados y demás. Pero sí que efectivamente puede parecerse a ese servicio de limpieza que mucha gente dice, madre mía, si yo pudiera, ¿no? Pues mandaría un barco a cazar narcotraficantes en el Caribe o en el Atlántico o en el Pacífico, donde sea, porque esta gente se está lucrando a costa de todos y encima pues luego la gente que consume esa droga pues lo pasa mal y todo esto afecta a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, eso, los países, pues por las razones que sean, es más complicado que metan mano o que metan mano de una manera tan proactiva como hace el barco, que al final pues, se mete en el meollo y va al centro de la cuestión, ¿no? Y ahí donde se desarrolla la acción, que es lo que al final mis lectores yo creo que quieren ver. Pues sí, es ese servicio de limpieza de alguna manera y como ya digo, pues lo he ido enfrentando a todos los actores que se me ha ido ocurriendo, la mayoría no estatales, ¿no? En el mundo en el que vivimos pues hay mucho actor no estatal con bastante poder, ¿no? Que se supone que el Estado tiene el monopolio del poder, pero la realidad es que esas organizaciones de terroristas, de narcotraficantes y demás, pues en ciertos sitios son muy, muy poderosas. Se habla incluso de narcoestados, ¿no? En Sudamérica. Claro. Y entonces, bueno, pues siempre intentando ponerlo en situaciones peliagudas para que luego el libro sea interesante. Sí, hemos hecho del Albatros un poco ese servicio de limpieza, efectivamente. A ver, no vamos a hacer obviamente más spoilers, ni vamos a desvelar. Es más, recomendamos encarecidamente que os hagáis con La venganza de Lucemas, disponible en Kindle y en su versión clásica de tapa blanda o tapa dura. Pero, Fede, qué recurrente es el exmilitar español y qué buena fama tiene en todo el mundo. Si no, que se lo digan a esos barcos que faenan en territorios piratas africanos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo he tenido la suerte de desplegar 3 veces en la Operación Atalanta, que es una operación contra piratería de la Unión Europea en el Índico, muy orientada a lo que fue la piratería somalí, ¿no? Y allí hay una flota pesquera importante española, atuneros, basados en Seychelles. Y efectivamente, pues tanto la flota atunera española como los barcos mercantes que existían por allí, desde el año 2010 más o menos, que fue cuando la situación se puso muy mal, empezaron a emplear equipos de seguridad privados a bordo que realmente funcionan como una medida disuasoria, porque el pirata no es terrorista, no es un zumbao que vaya a inmolarse. El pirata es un hombre de negocios
fraudulentos, pero si el negocio tiene mucho riesgo, es decir, si me van a pegar un tiro, pues me voy al barco de al lado que no tenga equipo de seguridad, ¿no? Entonces, Claro. efectivamente, esta práctica se extendió y seguro pues tuvo que ver en que la piratería, nosotros digamos que no está desaparecida porque sigue habiendo actores con capacidad de hacerlo, pero está más o menos reprimida, ¿no? Y efectivamente muchos de estos equipos de seguridad, sobre todo pues, en los barcos españoles, como es lógico, eran exmilitares españoles. Y sí, yo creo que tenemos buena fama y cuando nos integramos en agrupaciones internacionales y demás, creo que el español suele dar el callo y en la OTAN, en la Unión Europea y tal, se nos tiene Mm, en buena estima, sobre todo a nuestro personal. Y bueno, es un orgullo. totalmente. El que el Albatros cuente con este tipo de tripulación, sin querer meterte en ningún jaleo, se puede traducir, o por lo menos yo así lo he interpretado, como una crítica al maltrato de la carrera de las armas en nuestro país. A ver, te voy a repetir, yo particularmente lo he traducido así o lo he vivido así ya, quizá por haber pasado por ahí y me he sentido, como te he dicho fuera de micro, muy identificado con alguno de los personajes. Sí, bueno, pues efectivamente en la tripulación, que los primeros capítulos del primer libro es un poco irla conformando, que a mí me sirve para explicar un poco cómo es un Claro, barco de guerra y cómo funciona, porque al que llega nuevo a los libros, pues le puede suponer eh, un salto, ¿no? Somos muy raros los marinos y había que explicar bastantes cosas. Entonces, esa tripulación, pues hay marinos mercantes, hay algún ex marino de guerra, hay policía ujú, también, que además tiene mucho protagonismo. Ex miembro de los Geo, que ahora están tan de fama con la serie esta. Y, y entonces, pues efectivamente toda esta gente ha tenido que dejar su trabajo anterior para ujú, dedicarse a esto, ¿no? Y es por distintos motivos. Efectivamente, la carrera de las armas hace no tanto, a nivel sobre todo oficial y suboficial, a nivel tropa no tanto, porque son contratos renovables, en fin, no quiero entrar mucho en la política personal, pero era más difícil o ujú. relativamente difícil hacer toda la carrera allí, ¿no? Pero a nivel oficial y suboficial se consideraba una carrera para toda la vida, ¿no? Y bueno, pues los tiempos cambian y hoy en día la mentalidad ha cambiado y mi generación o las generaciones un poco anteriores o posteriores empiezan a plantearse hacer 5, 10, 15, 20 años de carrera y luego pues ir a trabajar a otra parte, ¿no? Un concepto que es muy habitual en otros países, por ejemplo, Estados Unidos. He tenido la suerte de estar ahí de intercambio y es súper común y además allí como sus Fuerzas Armadas, aparte de bien valoradas, son muy conocidas, pues es muy fácil esa transición al trabajo civil, ¿no? Entonces, mi objetivo no era hacer una crítica como tal, pero sí que es verdad que yo es algo que veo y que no creo que sea malo en sí mismo. De hecho, creo que nos puede ¿No? hacer muy bien que parte de nosotros transicione al mundo civil y que a través de esas personas nos conozcan, porque esas personas siempre seguirán siendo marinos, por mucho que lleven 15 años fuera, sí, lo llevarán dentro. Claro. Y efectivamente, pues como en todas las carreras, hay muchos perfiles de carrera, hay gente que está designada para la gloria, ¿no? Y esos se saben que llevarán lejos, y otros que deciden, pues, especializarse mucho en lo suyo, otros que deciden, pues, priorizar su estabilidad geográfica, hay de todo. No, está claro. Y bueno, en el libro, pues efectivamente también hay varios casos y son muy concretos, ¿no? No es una crítica general, hay casos muy particulares, no quiero destriparlo, pero que no son una crítica general, sino pues situaciones que se pueden dar y que, porque no, esa gente luego va a tener una carrera exitosa en otro sitio. Que ya digo, es algo que en las Fuerzas Armadas, en la realidad, estamos viendo estos últimos años cada vez con más frecuencia, que antes era bastante poco habitual. Y con una alta cualificación como debe ser tras su paso por las Fuerzas Armadas Españolas, la verdad que sí. Fede, el que haya hermanos en la trama, ¿hasta qué punto hay supervielles en tus libros? Y también me ha dado que pensar que qué juego que tiene que dar esas tertulias familiares en casa, ¿eh? Sí, el protagonista, esto no estamos destripando nada, el protagonista No. es hermano de varios, o sea, son varios hermanos y otros dos de ellos son marinos de guerra, mientras que el protagonista es un marino mercante. Y sí que es verdad que mucha gente me ha preguntado si yo soy el mayor de 4 hermanos, también somos marinos, y me ha preguntado si había relación. En su momento, en esos 5 años de escrituras, muy al principio sí que había cierta inspiración, aunque cambié cualidades y descripciones y tal. O sea, ninguno es ni yo ni ninguno de mis hermanos.
pero con el tiempo los personajes se han ido desarrollando por su cuenta y no tienen nada que ver con nosotros. Incluso hay gente que me pregunta, bueno, pero tú eres el protagonista. Digo, no, yo de verdad creo fervientemente que no me parezco en nada a Pablo, que es el comandante del Albatros. Y en cuanto a las tertulias familiares, pues sí, efectivamente. Me pasa que, claro, nos ponemos a hablar de nuestras cosas y mi pobre madre, que es una santa, y ahora ya que todos tenemos novia y tal, pues acaban las pobres hasta las narices, porque nuestros temas de conversación son, me imagino, pues que os pasará parecido, pero los nuestros encima es que es muy específico, es que irte en un barco y son Claro. cosas muy, muy concretas y, hombre, pues somos un poco pesados en ese sentido, pero ¿qué le vamos a hacer? No, la verdad es que cuando he leído la biografía de Fede, la tenéis en sus perfiles, y si os suscribís a su newsletter, donde os van enviando las novedades de sus libros, incluso en su petate os deja algún capítulo en exclusividad, os recomiendo, como os he dicho antes, que os suscribáis. Ahí viene su biografía, por eso estamos comentando estos temas un poquito más peleagudos. Yo cuando la leí me imaginé, no sé si conocerás la serie Blue Bloods, Familia de Policías. No. Bueno, pues es una serie en la que básicamente toda la familia, desde el abuelo, el padre, los hermanos, son policías y hay una fiscal. Yo me imaginaba esa mesa un domingo por la tarde a mediodía, digo, madre de Dios, la que se tiene que liar en esa sobremesa, por Dios. Sí, pues parecido. Fede, habrás navegado por ahí cientos de veces, pero Alucemas, la costa de Marruecos, la costa española. Tenías el cóctel delante de ti y la verdad que lo has agitado bien, ¿eh? Bueno, el barco lo habíamos mandado a 4 sitios distintos, bastante lejanos. En el primer libro nos fuimos a aguas de Somalia, en el segundo a Nigeria, ambos muy relacionados a la piratería, el segundo también con terrorismo, en el tercero al Caribe, para darle un poquito de encanto a la cosa, y un galeón hundido con un tesoro, y el cuarto, pues en el Atlántico, cerca de Cabo Verde y por ahí. Y sí, yo creo que tocaba, ¿no? Porque el barco en los libros está basado en Cádiz, la adaptación casi en su totalidad es española, y tocaba hacer algo más cerca. Y bueno, sin ánimo de entrar en un tema que pues tiene sus aristas, yo leí una vez en su día en un análisis así un poco ¿no? geopolítico, geoestratégico, que España está en lo que llaman una falla estratégica. Nosotros somos la frontera de nuestras alianzas y de nuestros, ¿no? Somos la frontera de la OTAN, somos la frontera de la Unión Europea. Que no quiere decir nada, pero Alemania o Bélgica pues están ahí en el centro y no tienen países no aliados en sus alrededores, ¿no? Y nosotros sí. Con esos países debemos tener buenas relaciones porque nos viene bien a todos, económicamente, en cuanto a seguridad, pues por ejemplo en tema de inmigración, de contraterrorismo, cuanto mejor nos llevemos, mejor para todos. Pero esto siempre puede ir mal, y nos pasó la crisis del perejil hace ya 20 Totalmente. años, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, pues en 2002 creo que esta fue, sí. 2002 creo que fue así. Sí. Y en este libro pues hago algo así. Y bueno, pues como tampoco creo que va a estipar nada, no es Marruecos en sí, sino que hay ciertos sectores que efectivamente van a agitar el cóctel. No soy yo, el autor no tiene la culpa, son los personajes los que hacen estas cosas. Y bueno, el problema es que España, por esos constreñimientos políticos, diplomáticos que hablábamos al principio, pues no puede hacer nada abiertamente. Entonces busca una forma de hacerlo encubierta y esa forma encubierta son nuestros protagonistas. Federico, puestos a especular y en el terreno fantasioso, ¿hasta qué punto una acción puntual de un ejército, una armada privada, unos contratistas privados, podrían desestabilizar las relaciones entre dos países cuyas relaciones sabemos que son tan peculiares como son España y Marruecos? Bueno, pues muy difícil la pregunta. Es complicado. En una relación que efectivamente, como dices, pues es compleja. Pues cualquier situación es potencialmente una crisis, ¿no? Pero sí que es verdad que esto de las fuerzas paramilitares privadas no es tan habitual, y cuando existen suelen estar bastante asociadas a un Estado. Al que le gusta un poco el tema, esté enterado, sabrá que Rusia pues suele utilizarlas bastante, las utilizó en Siria, ¿no? Y las ha utilizado prácticamente en toda África.
Entonces pero porque es complicado que, o sea, ya digo, yo lo que hago en el libro es una licencia literaria, que una Claro, institución privada, una persona, una compañía sea capaz de armar un barco, porque claro, ya no es solo construir el barco, necesitas la munición, que munición de ese calibre, munición de claro. guerra, no se puede comprar en el Carrefour, o sea, eso solo se vende a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, es complicado que hubiera una institución como es este caso, yo lo pongo en manos de una compañía, vamos a decir, totalmente independiente de cualquier país y que pudieran medrar entre dos países, pues es difícil, ¿no? Y en los libros, en cada uno, pues lo justifico de una manera, ¿no? En algunos libros va de la mano de la compañía que desarrolla el barco, en otros Ujú. libros se pone bajo tacón de la ONU, ¿no? Y la ONU pues intenta coger un barco que sea totalmente neutral y en este pues es España la que subrepticiamente, ¿no? A escondidas, digamos, contrata el barco, le pone una tapadera y lo mete en esta situación, ¿no? Entonces, sí, potencialmente podría pasar, pero ya digo que en definitiva es una licencia literaria, aunque existen las fuerzas de seguridad privadas, de seguridad o paramilitares privadas. En tierra es relativamente más sencillo, en la mar sería más complicado, porque un barco o sea, todo el mundo va a saber que está ahí, es como mucho más difícil justificarlo, ¿no? Mientras que tú tener un puñado, entre comillas, de soldados en un sitio que hay poco control y tal, pues a lo mejor es más fácil, ¿no? Y el armamento ligero, pues en ciertos lugares del mundo, por desgracia, se puede Sí. comprar en el supermercado. Entonces, más sencillo, ¿no? En la mar sería bastante más complicado. Fede, después de La venganza de Lucemas, ¿vas a meter al Albatros en dique seco una temporada? Uf, vaya pregunta. Pues tengo varios proyectos, y venga, vamos a hacer aquí un medio anuncio. Sí, tengo una novela histórica en ciernes. ¡Qué Me voy a meter bueno! por primera vez en ese berenjenal, a ver qué tal. Tenía ya una medio escrita, pero esa la tengo un poco aparcada y tengo un nuevo proyecto que la verdad que me ilusiona mucho y a ver qué tal sale. Y bueno, iré dando todavía, o sea, lo que tengo es un esquema por ahora y poco más, pero bueno, ya iré contando a la gente que le interese y que eso se pase por mis redes o por Por la lista de supuesto. correo, lo que sea. Ya les iré contando cómo avanza el tema. Y luego tengo alguna idea más para el Albatros y yo siempre he dicho que mientras que a la gente le siga gustando y yo siga teniendo ideas y tiempo, claro, porque el tiempo es un factor, pues el Albatros seguirá Totalmente. navegando. Pero tengo Qué alguna bueno. idea suelta, aprovechando algún personaje secundario para hacerle su propia historia, ¿no? Qué bueno. Personajes que creo que tienen mucho potencial. De hecho, en este libro recupero dos grandes personajes de libros anteriores, de otros, o sea, cada uno de un libro anterior, ¿no? Ujú. Y bueno, en este caso, pues sería tengo una idea que ya digo, no llega ni a esquema, sería a uno de esos personajes hacerle su propia historia. Y bueno, no lo sé en qué orden será, no sé en qué orden pasará todo esto. Ya digo, al final tengo demasiadas ideas y poco tiempo. Y de hecho, se me ha saltado lo más importante. O sea, lo que tengo más avanzado es otra cosa que no tiene nada que ver, es un ensayo, es una especie de recopilación. Hablabas un poco antes en el blog de que al final yo lo que hago es intentar explicar una cosa que para mí es mi pasión y lo que hago en el Claro. día a día y que para mí es el ABC, pero que para, pues lo que decíamos, ¿no? Para una persona pues, que no conozca el mundo, pues es complicadísimo. Nada más simplemente entender que un teniente navío no es un teniente ya es un mundo, ¿no? Porque sí, es que somos así de raros los marinos, ¿qué No, le no, vamos a no, hacer? desde luego. Entonces, bueno, pues creo que hay ahí margen para un libro en el que intente pues, explicar todo un poco nuestro mundo de una forma ya un poco más organizada que en el blog y completa. Y eso también está ahí en Ciana. Así que sí, el Albatros seguirá navegando casi seguro, pero vamos a ver en qué orden vamos sacando los dedique a todos estos proyectos. La verdad es que con ese trazo tan sutil y tan ligero que tienes que, como has dicho, y bueno, muchas críticas que he leído, tus libros no es que se lean, se devoran en un día o dos, realmente. Y como futuro de la Armada a secas que eres, pues tus títulos, obviamente, lo hemos estado hablando, se centran en sucesos que más o menos pues, el gran público conoce o han podido ver en prensa, en radio, en televisión. Y
ya hablando como un futuro capitán de corbeta, por el tema del tiempo, más que por otra cosa. Y aunque ya lo he desvelado, pero yo, sinceramente, me gustaría ver a un Supervielle devolviendo la actualidad. Por ejemplo, yo te dejo ahí la idea, a un Cervera en el Infanta María Teresa, a un Casto Méndez Núñez en la Numancia, o a un Isaac Peral en su submarino, junto con el Pelayo, el acorazado Pelayo. Pues yo qué sé, cambiando rumbo a la historia o quizás devolviendo a España al selecto club de los portaaviones con un príncipe de Asturias de propulsión nuclear y rampa de salto para los cazas, o yo qué sé, cualquier otro proyecto histórico en el que quizás con una licencia literaria, como has dicho, pues cambiar el rumbo de historia de la gran tradición marinera que tenemos. Pues la verdad que son todas ideas que tienen su desarrollo, pero sí, no lo sé, no sé a dónde me llevará esto. Al final, como he dicho, yo hago esto porque me gusta. No he venido aquí a llorar ni mucho menos porque me encanta lo que hago y es súper tal, pero es muy sacrificado, son muchas horas, hay que dedicarle mucho tiempo y no me va a dar tiempo. Estoy seguro que no me va a dar tiempo a escribir todo lo que quiero escribir. Así que iremos sacando poquito a poco. Ya digo, por ahora tengo esos 3 proyectos en mente, cada uno un poco en un nivel distinto de avance. Y a ver qué me permite mi trabajo de verdad, ¿no? Ir haciendo. Así que nada, sí, veremos si la histórica, si volvemos un poco más al presente, si nos centramos más en la Armada de verdad o seguimos un poco por este derrotero así más truculento, pero creo que más real, más cercano a la realidad. Lo estamos viendo en el día a día que Sí. ya, o sea, no hay guerras como las entendíamos a mediados del siglo pasado, ¿no? Ahora lo que hay movimientos en la penumbra. Sí, Así que o nada, operaciones especiales militares. Eso es. No De eso hay guerras. bastante en el libro. De operaciones especiales hay bastante. Así que nada, veremos, no sé, ya digo, al final seguiré escribiendo lo que me gusta, lo que me gustaría leer, yo creo, y si a la gente le sigue gustando, pues oye, qué maravilla. Pues sea lo que sea, histórico, de actualidad, no es que lo veamos, lo leeremos y siempre pues bajo la firma de nuestro teniente de navío, don Federico Supervielle, de la Armada Española. Qué decirte, ha sido un placer charlar contigo y te conmino en otro rato, si te apetece, a que charlemos de la Armada, su carrera, su día a día y su futuro, si te parece y tiene ganas y tiempo, y para que todo el mundo pueda conocer ese, iba a decir trabajo, esa vocación tan bonita como es la mar y submarinos. Pues muchas gracias, Pedro, por la invitación, por el buen rato que hemos echado y nada, me apunto la siguiente invitación también, que duda cabe. Ha sido un placer y ya digo, al que tenga curiosidades de la Armada y esas cosas, pues en redes me puede encontrar sin problema y que dispare preguntas que si es que al final, ya digo, o sea, lo hago porque me gusta y me encanta contar un poco todas nuestras rarezas. Pues Fede Supervielle, muchísimas gracias por estar en Clave Literaria, ha sido todo un placer y a sus órdenes, mi oficial. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en @permisoclave y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like y suscribirse que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.